Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo estoy medio sordo, entonces pero no escucho. Bueno, levante la mano quien es desordenado. Muy bien. Ahora levante la mano quien es ordenado. Son menos. Son menos. Muy bien. Quisiera hablarles en esta noche de cómo ordenar la vida. Y para manera introductoria vamos a ver un videíto. Bueno, esto ocurrió hace casi 30 años, la mayoría de los jóvenes no habían nacido. Pero sin duda fue el primer ataque al nuevo gobierno democrático, porque veníamos de años de gobiernos militares. Esta frase quedó entre las muchas que se han dicho en la historia. En realidad, cuando él va al balcón de la Casa Rosada y habla en la Plaza de Mayo, lo que él trataba de traer a toda la nación era la tranquilidad. Yo no me voy a olvidar nunca. Nosotros estábamos en una campaña evangelística en esa Semana Santa, con el conjunto evangelístico, y me acuerdo que salíamos a testificar y la gente nos decía, pero ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, y en realidad no habíamos tomado conciencia de la gravedad de la situación. Y él dijo esta frase: la casa está en orden. Después, con el tiempo, se dio cuenta que el patio estaba en desorden y que no todo estaba en orden. ¿Por qué traje este pequeño videíto? Porque a veces los papás, los esposos, los cristianos, solemos de estar casi en un autoengaño como el que tenía el presidente en aquel momento. La casa está en orden. Pero en realidad, cuando Dios mira nuestras vidas, cuando Dios mira nuestro hogar, la casa no está tan en orden. Y necesitamos entender que si Dios no ordena nuestra vida y no ordena nuestra casa, pagamos altísimos costos. ¿Qué pasa cuando una vida está desordenada? ¿O por qué se desordena una vida? Bueno, a veces la vida se desordena por malas amistades. Un joven empieza a vincularse con otros jóvenes, va a lugares incorrectos, empieza a hacer cosas que le traen problemas y se desordena. Se desordena en sus horarios, se desordena en su economía, se desordena en su vida personal. A veces las malas amistades nos desordenan. A veces nos desordenamos por excesos de trabajo o por excesos de otras cuestiones en nuestra vida. A veces nos desordenamos porque no prestamos atención a las verdades que Dios tiene para nosotros. Queremos reemplazar a Dios. Y realmente cuando la vida se desordena, pagamos altísimos costos. Probablemente en esta noche, todos en algún área de nuestra vida necesitamos que Dios traiga un ordenador. Antes de leer Isaías capítulo 38, que le pido que busquen en su Biblia, voy a invitar a Alejandro que pueda venir. ¿Ale? Le vamos a dar un fuerte aplauso para animarlo, Alejandro, ¿eh? Bueno, no sé si todos le conocen a este personaje. Ale está en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y yo le he pedido que él responda 3 preguntas en esta noche, porque él es ejemplo de una vida que Dios ordenó. En primer lugar, Ale, contanos cómo era tu vida antes del Señor, desordenada. Bueno, mi vida era muy desordenada, ¿no? Vivía en pecado, esos pecados como la noche, ¿no? Las fiestas, el alcohol y la droga, ¿no? La droga era el peor pecado que tenía en mi vida y no me daba cuenta que me desordenaba en cuanto hacía sufrir a mi familia, a mis seres queridos, amigos y a mí mismo. No me daba cuenta que esas cosas me alejaban de ello y perdía confianza, ¿no? Bueno, y no podía ordenar mi vida. Vivía en mi mundo y no me importaba nada. Bueno, eso era. ¿Cómo cambió esa situación? ¿Cómo conociste a Cristo? Bueno, a Cristo conocí en el Centro Renacidos, Córdoba. No estuve internado ahí. El Choco y Alicia me llevaron ahí a conocer ese lugar, pero realmente vi el cambio de vida que hicieron esos chicos y decidí cambiar. En la reunión acepté a Cristo como mi Salvador, pero realmente donde lo conocí más fue en la célula los miércoles en la casa del Choco. Realmente ahí cada miércoles fui buscando más a Cristo y a conocerlo más. Realmente Él me buscó y me encontró también, como dice algunos, y pude encontrar su amor y realmente me ayudó a cambiar mi vida a poco. ¿Qué cambios hizo el Señor en tu vida para ordenarla? Bueno, el primer cambio que hizo en mi vida fue en cuanto a mi familia, a mis padres, a mostrarme que tenía que honrar a mis padres como el mandamiento de Él. Y ahí fue lo primero que me cambió, a
honrar a mis padres y amarlos. Yo fui acercándome más a mi familia. Me sacó también, a donde me sacó de las drogas, porque solo quise salir pero no podía y Cristo me sacó de eso. Fue el apoyo a donde me apoyé y Cristo me dio el amor y me fue sacando de eso, de las malas amistades también, como decías vos, y de la noche también. Pero fue dándome amor y me fue ordenando a poco la vida. Y bueno, y ahora en julio es un año ya que Dios a poco fue ordenando mi vida y me alejó de las drogas. Así que estoy muy contento y creo que Dios va a hacer una gran obra en mi vida y agradezco a todos ustedes por sus oraciones que son parte de la obra de Dios que está haciendo en mi vida. ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Y bueno, en Buenos Aires estoy en Palabra de Vida, es un privilegio estar allá. Para mí ahí, estoy estudiando la Palabra de Dios, es una gran prueba para mí, porque bueno, en mi vida alejada no fui a la escuela yo. Cuando fui ahí al aula, entré por primera vez, estaba en shock. Una semana estuve en shock. Así que, bueno, Dios fue obrando en mi vida y me fue dando entendimiento de su palabra y inteligencia. Así que agradezco por eso. Vamos a orar por la vida de Alejandro. Pastor Miguel, puede venir a orar por él. Dios ordena la vida y Dios tiene poder en esta noche para comenzar ese proceso si nos acercamos a él. Pastor. Amado Dios, una vez más te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú hiciste una creación perfecta. Sin embargo, la Biblia dice que todo estaba desordenado y vacío. Y muchas de nuestras vidas, Señor, como la de Alejandro, pueden estar así. Y en esta noche clamamos a ti para que tú bendigas a Gustavo, para entregar tu palabra y aprender a ordenar nuestra vida. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es buscar tu reino y tu justicia. Las demás cosas se irán ordenando. Pedimos una bendición especial para Alejandro y para cada uno de los muchachos que han venido con él, que tú los cuides en su viaje esta noche de regreso a Monte. Y bendice cada una de las vidas de personas que puedan estar afectadas por el vicio. Señor, que en esta noche se encuentren contigo y que comience el ordenamiento. Bendito sea su nombre. Bendecimos una vez más a Alejandro. Cuídale, protégele, bendice su familia en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Isaías 38. ¿Cómo ordenar la vida? Dice la Biblia así, si usted ya lo tiene. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que hará esto que te ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acac 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Versículo 17. He aquí, amargura grande me ha sobrevenido en la paz. Mas a ti, Señor, agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Probablemente muchos de ustedes hayan leído por primera vez este pasaje. Este relato está 3 veces en la Biblia. Está en el libro de Reyes, prácticamente una copia, y está en el libro de Crónicas, más reducido. En ambos casos habla del mismo hecho histórico, el rey Ezequías. Ezequías fue uno de los 4 reyes buenos que tuvo Judá.
notablemente Dios le sale al encuentro en la mitad de su vida. En realidad él estaba en el momento de esplendor. Lo último que esperaba es que Dios le venga a través del profeta Isaías, que era el que traía la voz de Dios para decirle: ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Mire, uno nunca en la vida puede saber lo que va a pasar mañana, nunca. Uno no puede programar la vida creyendo que puede controlar todas las cosas. Este hombre era un buen rey. Su oración refleja lo que significaba su corazón en buscar a Dios. Pero de pronto la soberanía de Dios viene a su vida y le dice: vas a morir. Muchos de los que están aquí han experimentado situaciones extremas así, que de pronto, sin esperar, llega una enfermedad terminal, que de pronto, sin ningún preaviso, aparece una catástrofe en la vida, que de pronto uno, sin creer que puede llegar a ocurrir, no se da cuenta que lo que le pasó a los otros también le pasó a uno. Es como decimos vulgarmente, parece que un camión te pasó por encima. Y no termina él de reaccionar frente a eso, que se va a orar, busca a Dios, clama y milagrosamente Dios le extiende 15 años la vida. Ahora, la frase central aquí es: Ezequías, ordena tu casa. No estaba hablando de su familia, estaba hablando del reino. Él tenía que ordenar todo lo que venía, toda la economía del reino, tenía que dejar las cosas en orden. No tenía heredero, esta era la gran carga que él tenía, todavía no tenía hijo. Dios después le da un hijo, y increíblemente el hijo que tuvo fue Manasés, uno de los peores reyes de Israel, que tuvo un hijo que fue Amón, otro de los peores reyes de Israel, pero que después tuvo otro hijo que se llamó Josías, un joven que a los 16 años trajo un avivamiento en toda la nación, a los 20 años. Con esto quiero hacer la primera bajada al corazón. Nadie está obligado a repetir la historia de su padre o de su madre. Dios tiene historias individuales para cada uno. Esta semana hablaba con un joven que se casó. Y cuando hablábamos me dice: tengo un estigma dentro, que es la separación de mis padres. Tengo ese temor que a mí me va a pasar lo mismo y por eso prolongué tanto la decisión de casarme. Y yo le dije: mirá, eso es un engaño del diablo. No funciona así Dios con los cristianos. Dios trata personalmente. La historia anterior no necesariamente tiene que ser la mía. Estoy hablando de un buen rey que sus hijos no siguieron en el camino, pero su nieto, me estoy refiriendo a Josías, trajo un tremendo avivamiento, aunque su padre era un desastre. Entonces, en esta tarde quiero decirte que si venís de un entorno desordenado, si en tu hogar las cosas fueron así, el Dios de la Biblia, el Dios que transforma, que cambia, que hemos cantado, que toma a un joven que no tiene esperanza y lo ordena, es el Dios que trata personalmente para ordenar las cosas que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y entonces, a través de esta oración de Ezequías, podemos descubrir 4 ordenadores que rápidamente vamos a ver sin pasarnos un minuto en el horario. 4 ordenadores que necesitamos en la vida y que nos trae resultados maravillosos. Y yo ruego al Señor que al verlo a través de esta oración de Ezequías, cada uno de nosotros podamos tomar por la fe esos ordenadores divinos para poner la casa en orden. Para que el ordena tu casa sea una actitud de obediencia para el joven, para el papá, para la mamá, para todos los que estamos aquí. Vamos a ponerlo. Primer ordenador, la presencia del Señor. Está en el versículo 3. He andado delante de ti, dice Ezequías en su oración. ¿Cuál es el resultado de la presencia? Vivencias espirituales. Nuestro pastor lo dijo en la oración. Lo primero que hay que hacer es poner a Dios en el lugar correcto. Número 2, segundo ordenador de la oración de Ezequías. La palabra, dice el versículo 4, vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuál es el resultado cuando la palabra de Dios se convierte en un ordenador en nuestra vida? Aparecen valores cristianos. En una Argentina devastada de valores, aparecen valores cristianos. Tercero, prioridades. He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Versículo 3. Cuando uno permite que las prioridades bíblicas trabajen en la vida, hay un tercer resultado, que es vidas que se proyectan, vidas que salen del entorno de mediocridad y se proyectan para grandes cosas para Dios. Cuarto, pureza. He andado con íntegro corazón, versículo 4, y allí aparece la verdadera identidad
cristiana. Así que la presencia de Dios, la palabra de Dios, las prioridades divinas y la pureza traen 4 resultados que Dios puede producir en tu vida: vivencias espirituales, valores cristianos, vidas proyectadas y verdadera identidad. Si no llegan a copiar, eso va a estar a disposición. ¿Dónde? En YouTube. Bueno, vamos. Tenemos estos chicos tecnológicos que ya no sé ni por dónde van. Vamos a la primera: presencia divina. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ustedes saben que a veces en la Biblia aparecen cosas que uno las pasa de largo, pero tienen un secreto. Yo digo, si a usted le dicen que va a morir, ¿usted hace esto? Esto hizo Ezequías. Ahora, ¿cuál es el punto? Las camas que tenían los reyes estaban a lo largo de una pared. La tabla donde dormía el lecho estaba contra la pared. Ezequías estaba enfermo, probablemente de una especie de llaga que había tomado el ejército asirio, que había sido derrotado por Israel. Cuando viene la profecía y le dicen que va a morir, él estaba mirando a todo su séquito, estaba mirando al profeta Isaías, y él hace esto: él gira, deja de ver la gente y se pone el rostro en la pared. Algunos creen que en ese gesto estaba mirando a Jerusalén, como era la costumbre de los judíos para orar. Si usted va a cualquier aeropuerto, ni le digo si va al Muro de los Lamentos, usted va a ver que rigurosamente en todos los horarios, los judíos ortodoxos, esos que tienen las trenzas y las ropas negras, se ponen donde estén frente a Jerusalén, empiezan a sacar todas sus lecturas y hacen todas sus oraciones. Era una costumbre, pero en realidad lo que podemos definir que él mira la pared, porque quiere decir: quiero dejar de pensar en todo lo que están diciendo, en los que lloran por la catástrofe que viene, y quiero concentrar mi oración ¿en quién? En el Creador, en la presencia de Dios. Y allí este hombre, en medio de un conflicto y una aflicción, abre una puerta que es la que nos permite tener vivencias espirituales. Estoy insistiendo todo el tiempo en este concepto: vivencias espirituales. Se los he dicho más de una vez, pero como dice el apóstol, no nos cansamos de repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es un secreto de la vida cristiana. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que carezca de vivencias espirituales. ¿Qué son las vivencias espirituales? Es la experiencia que tiene un creyente, además de estar con el Señor, de experimentar el poder de Dios, de experimentar la respuesta de la oración, de experimentar que Dios lo usa, como lo hace con papá, como lo hace con mamá, como lo hace con el pastor, también lo hace conmigo. ¡Wow! Dios también obra a través mío. Yo creí que la cosa era venir a la iglesia, sentarme el domingo, escuchar al predicador, pero parece que las vivencias espirituales son patrimonio de algunas. No, son de todos, pero para eso hay que dar vuelta a la cabeza. Hay que dejar todo, hay que dejar de mirar todo lo que te rodea interiormente y entrar a la misma presencia del Señor para tener una vivencia transformadora. Y mire si la tuvo. Fuerte vivencia. Dios le dice que se va a morir. Queda llorando en la oración. Y en el relato de Reyes, Isaías no termina de salir de la casa. Pueden leer después el relato paralelo. No termina de salir y Dios le dice: volvé y decile, tiene 15 años más de vida. Y vuelve el profeta y se lo dice. ¿Y sabe qué hacer? Dios escuchó mi oración. Y después del versículo 9, todo ese cántico, esa escritura, mucho de la poesía que estamos escuchando los jueves con Proverbios y con Salmos, toda esa poesía que tiene él aquí, está expresando lo que significó para él una vivencia espiritual. ¿Qué pasa cuando uno no tiene vivencias espirituales? Se convierte en un religioso. Miren, hay una persona del cual no coincido nada, se llama Carlos Marx. Él escribió, padre del comunismo, que la religión es el opio de los pueblos, como tratando de atacar a todo lo que es la fe. Pero en realidad cuando uno se pone a pensar en esa palabra, no hay cosa peor que la cárcel de la religión. La religión, como palabra en sí misma, está indicando la buena actitud de una persona a través de una puerta para acercar a Dios. Pero en la práctica, la religión se convirtió, sobre todo en los tiempos de Jesús, para levantar muros para llegar a Dios. Usted va al Evangelio de Mateo y ve por allí, por el capítulo 19, al Señor Jesús viniendo con todos los ayes, recuerda, de los fariseos. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes que traen
y que quitan al pueblo de la palabra de Dios y la reemplazan por palabras de hombres. Son esos mismos judíos que cuando Jesús sanó un día sábado a la mujer que tenía joroba por años, o a los que estaban enfermos, dicen, no tienen 6 días en la semana para sanar, y justo el día sábado. Perdían la compasión y la necesidad de las personas, perdían el espíritu de la ley y marcaban la palabra. Cargaban a la gente con 613 preceptos de la ley y ellos el día sábado sacaban sus animales a tomar agua y a comer pasto cuando no lo podían hacer porque tenían intereses económicos. Por eso Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Miren, cuando uno no tiene vivencias espirituales se convierte en un religioso. Viene a la iglesia buscando el favor de Dios. Participa de las reuniones, que está muy bien, como enseña el autor a los Hebreos. Pero llego a casa y no perdono. Llego a casa y vivo una doble vida. Y llego a casa y no hay ninguna diferencia entre mi fe y el que no tiene la fe. Me convierto en un religioso de domingo, pero el lunes no hay ninguna diferencia. Aquí cambian las cosas cuando uno encuentra la presencia del Señor. Cuando descubre vivencias espirituales que me dan fuerza y transformación. Le tengo que preguntar en esta noche, amado hermano, ¿cuánto hace que no tiene una vivencia espiritual? Bueno, quiero decirle algo. Las aflicciones son una puerta para tenerla. Dice Job en el capítulo 5, el hombre nacido para la aflicción. Pero dice el salmista que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas me librará el Señor. Y Santiago dice en el capítulo 5, ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Cuál es el consejo? Haga oración. La oración abre experiencias a vivencias espirituales transformadoras. La oración transforma al que ora. La oración rompe corazones quebrantados, duros. La oración llega a aquellos que niegan a Cristo por años. Miren, hoy tuvimos, esta semana con el departamento ministerios, tuvimos 2 reuniones. En las 2 desafiamos a los 2 equipos a orar. Todos coincidían en la necesidad de orar. Jesús enseñó la importancia de orar siempre. La oración abre puertas a vivencias espirituales. Les quiero contar un sueño. Se lo compartí a mi esposa, se lo compartí a los hermanos y ahora se lo comparto a toda la congregación. Estoy parado en un domingo donde está la iglesia llena, pero los jueves cuando venimos a orar está el 50% y a veces menos. Yo le pido al Señor que esta iglesia se llene de intercesores el día jueves, porque ese día la iglesia cambia rotundamente. Les recomiendo una vez más, lean el libro Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Jim Cymbala. Fuego Vivo, Viento Fresco. Es un libro chiquito así y cuenta el testimonio de un hombre que llegó a una iglesia quebrada con 10 miembros que no podían pagar $100 de renta y que a través de la oración hoy tiene el tabernáculo de Brooklyn en Nueva York con cultos de más de 5.000 personas. ¿Sabe qué tiene el culto de especial? Nada. ¿Sabe qué tiene ese culto? Un hombre sentado en un teclado durante 2 horas tocando himnos y gente que entra a las 7 de la tarde. Hay 1.500 personas orando y después hay 3.500 un día de semana. Y uno entra y yo le digo algo, se le pone la piel de gallina porque se siente la presencia del Señor. ¿Sabe qué hace la gente? Ora. Levanta los papeles, escucha una palabra de aliento, ora, ora. Y la iglesia no tiene techo. El coro del tabernáculo de Brooklyn canta en las asunciones del presidente de los Estados Unidos. Tienen un ministerio en la cárcel de mayor seguridad de los Estados Unidos, donde hay presos con cadena perpetua, y allá perpetua es perpetua. No hay 2 por 1. Y allí tienen increíble iglesias allí dentro. Yo veo una iglesia transformada a través de la oración y quiero decírselos. Cuando uno abre en medio de la aflicción la puerta de la oración, Dios contesta, Dios hace milagros, Dios renueva la vida, Dios trae aire fresco. Es como cuando uno siente que el ambiente está muy cálido, hay demasiado calor y abre la ventana para que entre aire fresco. Eso es la oración en la iglesia. Iglesia, en Jesucristo hay esperanza. Necesitamos profundizar la oración. Este hombre en la aflicción abrió una puerta y tuvo una vivencia espiritual. Segunda verdad, perdón que me estoy quedando sin voz. La palabra, esto trae valores cristianos. Dice allí
el versículo que él dijo, vino a mí, versículo 4, palabra del Señor. ¿Saben? Yo veo aquí una segunda bendición y un segundo ordenador. El primer ordenador en la vida es las vivencias cristianas y la puerta es la oración. El segundo ordenador es la palabra de Dios. Cuando Isaías le trae la palabra a él toma esa palabra y directamente ordena toda su vida y todo su reino posteriormente a los 15 años que Dios le da en base a las palabras que el Señor le había dado. ¿Por qué digo que la palabra es un ordenador? Porque vivimos en una nación sin valores, vivimos en una familia sin valores, vivimos en una juventud sin valores. Todo alrededor nuestro ha sido arrasado. El hogar cristiano ha sido arrasado. La familia argentina ha sido arrasada. Los principios y los valores han sido arrasados. Dios mediante, después del aniversario, en agosto, vamos a tener una serie de 8 domingos donde vamos a estudiar las bienaventuranzas. Y ahí vamos a ver 8 valores cristianos que transforman la vida. Las bienaventuranzas del Maestro, del Evangelio de Mateo, la norma ética del Nuevo Testamento, en espejo con la norma ética del Antiguo Testamento, que son los 10 mandamientos. Valores. Esta bendición de los valores hace que una vida se ordene. ¿Por qué? Porque funciona respecto a valores de la Biblia y no a códigos del mundo. Miren, aquí cuando hablamos de palabra y de valores cristianos, hablamos de una vida que empieza a regirse por la Biblia y no por lo que alrededor hacen las personas. Miren, en el campamento de adolescentes fueron 115 adolescentes, récord, y tuvieron un taller de sexualidad, varios talleres de sexualidad. Claro, es confrontar a los adolescentes a una historia totalmente distinta a las que reciben en las redes sociales. Es tomar valores cristianos que no tienen nada que ver con lo que piensan sus profesores, o piensan sus amigos, o los chicos que van al colegio. Vos estás acá conmigo y te hablaron de pureza, te hablaron de integridad, te hablaron de sexo en el matrimonio, te hablaron de valores que están en la palabra de Dios y que están enfrentados completamente a este mundo. Cuando vos te dejás llevar por los valores que tiene el sistema, la vida se desordena. Cuando uno empieza a tener valores que están enfrentados con la palabra de Dios, tarde o temprano va a pagar un alto precio. Es la chica que se empieza a enfriar, que deja de estar con el grupo cristiano, que empieza a salir los sábados a la noche con las chicas del curso, que conoce jóvenes que no son cristianos, que empieza a tomar alcohol, que empieza a fumar, que se acuesta con chicos que no conocen al Señor, que tiene sexo fuera del matrimonio y que empieza a pagar las consecuencias. Y un día levanta la cabeza como el hijo pródigo y dice, tantos jóvenes en la casa de mi padre tienen abundancia de valores y yo lo perdí todo. Así es Satanás, es un saqueador de valores. Hombres que están acá, cabezas del hogar, sacerdotes de Cristo puesto en el hogar, somos los responsables de mantener los valores cristianos. Se prende el televisor y todo lo que se escucha es una contracultura. Mujeres solas que están acá, que tienen que luchar con sus hijos, que oran por ellos. Ustedes son las responsables de mantener los valores cristianos. Jóvenes cuyos padres no son creyentes, que llegan a casa y su padre les aplaude si tienen toda una noche de descontrol, pero que les hacen la guerra cuando tienen que venir a la iglesia. Ustedes son los responsables de vivir los valores cristianos. Y allí hay 3 bendiciones que traen, que rápidamente se las voy a nombrar. El primero, todos están en Timoteo. El primero es, los valores cristianos nos traen principios de vida. Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, y dice, persiste en lo que has aprendido y has sido persuadido. El consejo es, persistí en las verdades de la palabra para que tengas convicciones y principios. Si ustedes desconocen los valores cristianos y los principios de la Biblia, a la hora de decidir, el margen de error es altísimo. Mario nos enseñaba el jueves y decía, a ver, diga un proverbio que a usted le ayudó. Y los hermanos empezaron a hablar de proverbios y él trató a través de esto de decir, fíjense cómo estas verdades están allí, las trae el Espíritu Santo y a la hora de tomar una decisión, no, la Biblia dice esto, se convierte en un principio, se convierte en una convicción y en vez de ir al lugar equivocado, no voy. En vez de tomar la elección equivocada, no la tomo.
En vez de fallarle al Señor, no lo hago. Principios, los valores cristianos nos traen principios. Muchachos y chicas, desafíense a ser jóvenes con principios cristianos. Se te va a burlar todo el mundo. Miren, a mí cuando era joven, de mormón para abajo me dijeron de todo. La lucha más grande la tenía en mi propia casa, porque yo no vengo de una familia cristiana. Pero pude descubrir que los valores cristianos fueron un ordenador para no caer en los mismos errores que mis padres caían. Y ustedes lo mismo. Usted tiene familiares que no son de Cristo, mira la vida de ellos y dice, ¿cómo me gustaría que vengan al Señor? Porque su falta de valores los desordenó. No solamente principios, sino el proceder cambia. ¿Qué es el proceder? La manera que hacemos las cosas. Los valores cristianos nos dan procederes correctos. Y proceder, cómo hago las cosas, me cambia la vida porque no entro en la que entran los otros. Pablo aconseja a Timoteo y habla del proceder cristiano y dice allí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y ahí está el secreto, que traza bien la palabra de verdad. El verbo trazar es la idea de abrir un camino derecho. Lo que está queriendo decir, actúo de acuerdo a la palabra de Dios. No ando en manganetas, no entro en sobornos, no tiro bolsos por arriba de la tapia. ¿Cómo son nuestros procederes? Estoy azorado de leer cosas que algunos creyentes ponen en el muro de su Facebook. Estoy impactado de ver frases que algunos escriben en sus grupos de WhatsApp. ¿Usted se animaría, joven, a pararse acá y decir en voz alta la misma barbaridad que escribió en el Facebook? Pero ese día estaba loco. Lo que usted largó a la red no vuelve. Usted puede borrar todo, ya está, no vuelve. Y nosotros tenemos procederes correctos cuando hablamos, cuando actuamos y cuando escribimos. Por eso se los digo una y otra vez a los equipos de trabajo, no escriban lo que tienen que decir face to face, cara a cara. Si yo tengo una diferencia con la hermana, Mateo 18 me dice que me tengo que sentar con ella, ¿verdad? Y tratar de resolverla, o ella tiene una diferencia conmigo y me viene a exhortar a mí, y si yo no accedo, busca 2 testigos, acá se está riendo la testigo, y busca los 2 testigos, y si no, busca ayuda a la iglesia, ¿verdad? Pero está tratando de confrontar verbalmente, no lo escribe por un WhatsApp. Gente que escribe barbaridades en contra de los principios de la palabra de Dios, está procediendo mal. No use mal las redes sociales, es un mal proceder. Son una bendición para comunicación, para informe, para encontrar a la persona, pero no para escribir cosas que deshonran a Dios. Los procederes son transformados con los valores cristianos porque yo actúo no en base a lo que siento, sino a lo que la Biblia dice. Estoy cruzado con Berenice y la tengo acá como una espina de pescado. Y entonces me acerco a él y le digo, ¿viste que se hace la canchera Berenice siempre? Y hablo mal de Berenice, y se puso colorada Berenice, y hablo mal de Berenice, y hablo... Te tengo alquilada, Berenice. Ese proceder no está de acuerdo a los valores cristianos. Estoy enfrentado con alguien de mi familia o con alguien de la iglesia y no lo perdono, aunque el proceder cristiano indica perdonaos los unos a los otros como Cristo perdonó. Ese es el proceder cristiano. Ahí reacciono en base a un valor. No quiero hacerlo, pero lo perdono. Perdono a mi esposo, perdono a mi esposa, perdono a mis hijos, perdono a mi padre, perdono a mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque procedo con valores cristianos. La ausencia de esos procederes están indicando ausencia de valores cristianos, la piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Saben qué es la piedad? Ejercitarse en la piedad significa disciplinas espirituales para mantener los valores cristianos. Cuando yo tengo valores cristianos, tengo ejercicios espirituales como mi vida devocional, como mi asistencia a los cultos, hábitos cristianos. Alejandro nos decía, mi vida era un desastre, pero gracias al Señor Dios me la ordenó y empezaron otros ejercicios de la piedad, otros hábitos espirituales que le ayudan a mantener los valores cristianos. No se congregue más, hermano. Total, ya es salvo. Deje de venir a la iglesia. Le doy 2 semanas y está frío como un témpano. No, pero yo igual, yo no vengo al... No es así. Dios ha creado la iglesia para que los creyentes se congreguen, se animen, se provoquen al amor y a las buenas obras. No hay cristianismo sin iglesia, porque la pertenencia trae permanencia.
Testifique de Cristo y va a ver cómo va a tener la pasión por las almas vivas. No lo haga y su corazón se enfría. Venga a orar con los creyentes y va a ver cómo va a descubrir la vida de oración. No lo haga y para usted la oración va a ser algo aburrido. Hay hábitos cristianos que son necesarios para mantener esos valores. Tercer ordenador, vamos. Prioridades. Saben, ahí Colosenses 1:18 habla, Claudio nos habló mucho de esto, para que todo tenga la preeminencia. Y la palabra preeminencia, para los que se olvidaron allí en capítulo 1 de Colosenses, Cristo es presentado como cabeza de la iglesia, como primero de la resurrección, como primogénito de la creación, y dice, tiene que ser el primero en todo. Cuando uno habla de prioridades, Ezequías dice, Señor, he hecho todo lo que ha sido conforme y delante de tus ojos a lo que a ti te agrada. Es decir, Señor, actué con un principio regulador y ordenador. ¿Cuál es? Primero, Dios. Dígalo conmigo y en voz alta. Vamos todos juntos. Primero, Dios. Vamos de nuevo. ¿Qué significa primero Dios? Lo que hizo Ezequías. Me quedan 15 años. Dios primero. Primero Dios en las relaciones interpersonales. Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Primero en la administración de los recursos. El apóstol dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Salomón dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con tus bienes. Cuando primero Dios es así, mis ofrendas son para el Señor, mis diezmos son para el Señor. No me compro un celular que no puedo pagar y dejo de ofrendar al Señor. Dios no necesita de tu dinero, pero recordad que estás tocando lo que es de Dios. Me llama un joven y me dice, quiero saber esta semana si puedo al diezmo no darlo a la iglesia y usarlo para otra cosa en la obra. Y yo le digo, mira, podríamos recorrer la escritura e inferir que uno se lo da a Dios, pero los diezmos son para la iglesia, porque con ese presupuesto la iglesia avanza, evangeliza, mantiene los ministerios, ofrenda a los misioneros, construye. Lo importante es que en tu bolsillo primero sea Dios. ¿Y cómo es en la práctica? Si gano 10.000, 1.000 son para el Señor. Miren, yo tengo total libertad para hablar con esto. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos a fundar a la iglesia, yo no estaba acostumbrado a diezmar. Y nuestro pastor Miguel nos dijo, le voy a hacer el primer desafío. No podemos enseñar un principio bíblico de Malaquías de traer los diezmos. Alguno dirá, los diezmos estaban con Melquisedec antes de la ley. Y si vamos al Nuevo Testamento, el diezmo es un piso. La Biblia habla del 20 y aún más, de darle todo al Señor. Pero me acuerdo que Miguel nos dijo, vamos a hacer un ejercicio, una proporción, una disciplina. Vamos a dar el 10% al Señor. Y yo no estaba acostumbrado. Así que todo lo que me podría comprar con esa plata, las deudas que podría pagar, los proyectos que podría hacer. Pero el otro año viene y nos dice, bueno, dieron el 10, ahora tienen que dar el 15. ¿Saben cómo es Miguel, no? Y yo le doy gracias al Señor, porque puso hombres como él que me enseñaron que primero Dios. Porque, amados, Dios abre la mano y Dios la cierra cuando quiere. Y a veces atesoramos en nuestro egoísmo y Dios nos saca todo de un plumazo. Porque usted es cuentapropista, depende de su salud. Porque es comerciante, depende de cómo esté el mercado y los clientes. Y usted se encomienda a la mañana y le pide al Señor que lo ayude, que le ayude con las ventas, que pueda progresar. Y se pone delante de Dios. Y Dios es bueno y le prospera y le da venta. ¿Y usted qué hace con lo que le corresponde al Señor? Usted tiene un sueldo y el Señor mantiene la empresa donde usted está. Y usted puede comprarse su auto. Qué bueno, miren, cuando vinimos a la iglesia éramos 3 autos. Ahora no entran en el estacionamiento. ¿Cómo han prosperado los hermanos? Gloria a Dios. Y me alegro. Lleno de emprendedores está la iglesia. Pero no se olviden una cosa. Primero, Dios. Una hermanita se acercó y me dice, pastor, he tenido tantos problemas económicos y estoy endeudada con el Señor. Pero no me manda carta documento ni me pone en el veraz. ¿Cómo hago con todo lo que le debo al Señor? Empezá de nuevo. Pedile que te ayude. Traza una línea. Primero Dios en los recursos. Primero Dios en la familia. Queridos míos, nuestros hogares y nuestras familias son hogares luz, donde se tiene que ver a Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿es el Señor el número 1 en casa? ¿O qué cosas no me dejan que esto sea una realidad? Satanás le va a venir con todo.
le va a tener problemas, le va a traer dificultades, enfrentamientos de familia, pruebas, todo para que usted se turbe y Dios no sea el número uno en casa y Él tiene que ser el número uno del hogar. Aunque usted esté en medio de una esclavitud como los egipcios reciben, Deuteronomio capítulo 6, estas verdades las escribirás a tus hijos, las darás por el camino, le hablarás. Primero Dios en el hogar, es Dios el número uno en nuestra casa, tiene que ser levantado nuevamente. Aunque eso significa apagar el televisor, cortar con algunas amistades que nos arruinan la casa, ponernos de rodillas con la esposa, eso es primero Dios en el hogar. Orar juntos con nuestros hijos, primero Dios en el matrimonio. ¿Cómo va a ir adelante el matrimonio si los esposos no oran? Explíqueme cómo hacemos. Si discutimos por el dinero, discutimos por la crianza de los hijos, discutimos porque los dos somos seres pensantes y queremos hacer las cosas distintas, discutimos porque él quiere venir a la reunión y yo no tengo ganas, discutimos por esto, por lo otro. ¿Cómo se arregla si no es en oración? ¿Siente que la vida del hogar está desordenada? Haga como Ezequías, abra la puerta de la oración, mire la pared, deje de mirar a los otros. Encuéntrese con el Señor y las prioridades se ordenan. Primero Dios. Ruego al Señor que en esta noche no haya un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que no se lleve grabado a fuego el deseo de que en mi vida, primero Dios en el ministerio. Cuando Jesús en Mateo 14:16 le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, y ya estoy terminando. Los discípulos le decían, Señor, es tarde. Son una multitud, son 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Vamos a casa, Señor, o hace algo vos. Ustedes le van a dar de comer. Y el foco del maestro deja de estar en lo que yo quiero y se pone en la necesidad de las personas. Cuando en un ministerio y un servicio a Dios primero es Dios, cuando primero honro a Dios. Yo no sirvo a Dios para que me palmeen los hermanos. Pablo escribe a los tesalonicenses y dijo claramente que ellos no estaban aquí para recibir un aplauso de hombres, sino el reconocimiento, y ahí está la palabra, la aprobación de Dios que prueba nuestros corazones. Esa palabra se usaba para probar lo legítimo de un metal precioso, del oro, la plata, el ojo de Dios probando el corazón del siervo. Fuimos una campaña, se convirtieron 50 para la gloria de Dios, no para la gloria del predicador. Las glorias de ayer no te alcanzan para hoy. Primero Dios en el ministerio es entender que estamos al servicio de los hermanos. El foco es enfocarnos en la vida de las personas, en los discipulados, en los grupos pequeños. Eso es influencia. Por eso el 30 aniversario hemos puesto, no es un evento, es una oportunidad. Lo que vamos a hacer en el aniversario, el evento se convierte en una herramienta para llegar a las necesidades de las personas. ¿Una oportunidad para qué? Para que nos encontremos con Dios y sacuda nuestros corazones. Para que amigos que están lejos puedan venir. Che, cumplimos 30 años, vení a comer torta con nosotros. ¿Te acordás que estabas hace 15, 20? Y te quedaste al costado del camino, un WhatsApp, un llamado. Una oportunidad para que vuelvan al Señor. Yo digo, ¿cuántos contactos tenemos nosotros de gente que se ha apartado? ¿Saben que últimamente en cada llamado que hago en las campañas hay más gente que vuelve al Señor que la que se convierte a Cristo? Hay más gente que vuelve al Señor que la que se convierte a Cristo. Es el ejército de extraviados. Una oportunidad, queridos, para que personas conozcan a Jesús como Salvador. Esta noche se van 17 a Palabra de Vida. Todo tipo de jóvenes. Una oportunidad el campamento. El objetivo no es que vayan, el objetivo es que se encuentren con Dios. La iglesia tiene que orar, como oró por los campamentos. Primero Dios, concluimos. Pásalo, pasa al otro. Quiero que pongan sus ojos en el versículo 17 y aquí termino en esta noche. Ora Ezequías, he aquí amargura grande me sobrevino en paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso está en la NTV y dice, si esta angustia ha sido buena para mí. Mire, esta prueba ha sido buena para mí, porque ordené la vida. Y porque me di cuenta, Señor, que aunque me muera, hay algo que la enfermedad no me puede quitar. Rescatás mi alma de la muerte eterna y has perdonado todos mis pecados. Le predicaba a mi tío Hugo en el sanatorio San Jerónimo. Nunca quiso creer. Tiene 2 cánceres, tiene operaciones de corazón abierto, está tan comprometido. Y le digo, tío,
has sido tan incrédulo en la vida y estás en un momento donde solo te puede ayudar Dios. Si Dios no te ayuda ahora, no hay nadie, ni un médico, ni nadie. Una tía querida mía que vino de San Justo, le dije las mismas palabras antes de partir: tía, no podés salvar el cuerpo, salva el alma. Ezequías descubre que el orden número 1 de un ser humano, el primero de todas las decisiones, si no conoce a Cristo, es encontrarse con el Señor. Las personas vinieron con las vidas destruidas, a punto de ser apedreadas, ciegas, arruinadas, en el último aliento de la vida, los ladrones de la cruz, y allí se encontraron con Jesús y tuvieron la bendición de sentir que les rescataba de la muerte, porque hay vida más allá de la muerte para los que creen en Jesús, y la bendición del perdón de todos los pecados. Yo quiero terminar en esta noche orando al Señor. Siente que su vida está desordenada, siente que ha vivido una vida lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Siente que el peso de los errores y los pecados le ha aplastado la vida. Siente que se hunde. Grite como Ezequías. Ore al Señor en esta noche. Él está aquí. Y dígale: Señor, sálvame. Y el Cristo que te ama, que murió en la cruz por tus pecados, que derramó su sangre, que se levantó al tercer día, tiene poder en esta noche para traerte esas dos bendiciones. Darte esperanza después de la muerte. ¿Y sabes qué? Limpiar tu alma. Un presidiario de la extrema cárcel de Nueva York está en el video del testimonio de esta iglesia que les contaba. Y él dice: nunca voy a salir de aquí porque tengo cadena perpetua. Pero del lugar donde siempre quise escapar, encontré la libertad de mi alma. La última canción que nos hizo cantar Gustavo lavó mis pecados y me dio vida eterna. ¿Quieres ser libre en esta noche? Sentir que cae el peso de todos tus pecados. Ven a Jesús en esta noche en oración. Vamos a orar. Los que somos de Cristo, sintamos la voz del Señor diciendo: ordena tu vida, ordena tu casa. Diga primero Dios. Llévese el primero Dios en su corazón. Pero quiero en esta noche invitar a aquellos que están aquí y nunca le han pedido perdón por sus pecados al Señor. Y siente la carga de los errores y los pecados. Cristo murió por ellos. Quiere entrar en tu corazón. Golpea a tu alma en esta noche. Abre tu corazón a Jesús. Y lo podés hacer con una oración de fe. Así que ora conmigo en esta noche para tener la libertad del Señor. Dile así: Señor Jesús. Ora conmigo. Señor Jesús, te necesito en esta noche. Reconozco que he pecado. Señor, perdona mis pecados. Señor, rompe las cadenas. Señor, sálvame. Dígale así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. Estamos en la presencia del Señor. Yo quisiera conocer quién ha sentido el perdón del Señor, ha orado en esta noche. Levante su mano al cielo como una señal de fe. ¿Quién lo ha hecho? A ver, ¿hay alguien que ha orado conmigo? Levante su mano sin vergüenza. Dios te bendiga allí. Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano, querida. Gracias.